Ahora sí, muchas gracias. Bueno, este curso se llama Proceso de Gestión Urbana, ¿no? Pero en realidad, claro, es un curso alusivo a los procesos, decía yo. Yo creo que el curso está ahí mal. No es un proceso de gestión, bueno, o es un proceso, pero es complejo, ¿no? Que involucra otros procesos, que involucra perspectivas distintas, eh, formas distintas. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo y por lo tanto... la perspectiva que yo tengo es de abordar esa complejidad, en el fondo distinguiendo efectivamente lo que es la obligación que tenemos efectivamente de referirnos a los, entre comillas, al marco de definiciones legales, normativas, las reglas del juego, para efectos de lo que implica en el fondo el ejercicio de nuestra disciplina o profesión, es decir, bueno, qué hay que hacer si tenemos que desarrollar un proyecto o intervenir en la ciudad, ¿no? Con qué hay que cumplir, ¿no? Yo creo que el que diseñó el programa, el curso, estaba pensando muy conscientemente en eso, ¿no? En tener un curso algo así como de normativa, ¿no? Urbana, ¿no? Como para definir el marco legal, como en la gestión de un proyecto, ¿no? Muy pensando desde el proyecto, pero hemos decidido ya, Caroline y yo, esta es la segunda vez que hacemos este curso, y yo tercera, creo, junto a Caroline hemos hecho 2 veces. La sección paralela a este curso también tenemos la misma perspectiva, es una oportunidad preciosa también como para poder involucrarse con aquellos modelos de producción de espacio urbano que se hacen al margen, ¿no? Que no tienen mucho que ver con la definición del marco legal o reglamentario que tiene que ver con los proyectos de arquitectura y diseño urbano, pero tiene que ver con eso, no exclusivamente, pero tiene que ver con eso. Mira, si ustedes se fijan en el programa, que es lo que nosotros tenemos que tributar a un programa que a su vez tributa, ¿no? A la formación de las competencias y habilidades que están definidas en el perfil de arquitecto que ustedes tienen. Hay un programa de estudio y eso está con enfoque de competencia. Y en función de eso que hay un diseño que tiene estas 3 unidades. Por supuesto hay libertad de cátedra en el detalle, ¿no? Pero tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? La primera obligación es cumplir con las temáticas generales de estas unidades. La primera unidad se refiere a conceptos básicos sobre planificación y gestión urbana. La segunda, al proceso de la planificación y sus instrumentos. Ven ustedes que está ese sesgo, ¿no? Que nosotros vamos a responder y vamos a responsablemente, en el fondo, asumir, ¿no? De la planificación, entendido como la planificación desde el marco legal, ¿no? Y el proyecto urbano en el semestre integrado. Es decir, vamos a ir con eso sí, ahí yo no tengo problema, ¿no? De hecho, eso siempre me ha acomodado y cuando se diseñó el programa, el currículo AR03 fue de los que más insistí en que teníamos que avanzar a la integración con el taller. Es decir, no tiene ningún sentido desarrollar, o sea, no es que no tenga sentido, sino que se pierde una tremenda oportunidad para poder comprender realmente conceptos que pueden en abstracto ser muy áridos, complejos, ¿no? Si no se aplican al taller. Si lo aplicamos al taller, de pronto entonces ahí a lo mejor algunas cosas que hablamos en términos teóricos, ¿no? Cuando ya la estamos viendo aplicada a nuestro proyecto, ¿no? En taller, se empiezan a entender, a comprender un poco más, ¿no? Un poco esas son las 3 unidades. La primera unidad, que es la que vamos a introducir hoy día, tiene que ver justamente con los conceptos de planificación y gestión urbana un poco más formales, pero yo no puedo dejar, no puedo, no sería traicionar mi propia, mis propios principios, ¿no? Si es que yo no hablo de cosas de un marco de definiciones a lo mejor que no tienen que ver con el marco legal así tal cual como está, ¿no? Sino que de un momento histórico en el que estamos, en que está todo en entredicho. ¿Qué marco legal? ¿De qué marco legal me hablan? Si es un marco legal que se diseñó hace 30 años atrás, donde los problemas en la ciudad eran otros, donde hoy día tenemos una oportunidad preciosa, o sea, estamos viviendo una crisis, pero al mismo tiempo estamos en una oportunidad porque las crisis es como estar en la cresta de la ola, ¿no? De todo finalmente va a reventar y va a surgir algo nuevo, ¿no? Esa es un poco la invitación que estamos haciendo nosotros aquí, a pensar el marco legal, pero también desde una perspectiva crítica, es decir, a mí no me interesa que sean como robots ustedes y que digan, sabes que en realidad en este terreno, en este lugar, de acuerdo al plan regulador comunal y a la ley general de urbanismo y construcciones, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro. Lo primero es que se debe hacer, si es pertinente o no pertinente hacer. Luego la ley, la ordenanza, el marco legal se tendrá que cambiar, ¿no?
pero no podemos en la academia nosotros ser como borreguitos, ¿no? Que estamos siguiendo todo lo que está definido por quizás quién, ¿no? Y en función de qué intereses. Es decir, estamos obligados a mirar con un marco de una mirada crítica, en el fondo lo que nos está legando, ¿no? El marco institucional y legal. Entonces, y a mí no me pasa ahora en este curso, en esta universidad, no me he hecho cursos de legislación en varias universidades, porque como se dice coloquialmente, yo de legislación urbana te sé, porque llevo un montón de años, ¿cómo no voy a saber? Y he trabajado en ministerios, en municipalidades, en gobiernos regionales, entonces claro que sé, pero por lo mismo que sé que está mal. Entonces es una oportunidad para mirar, ya, está bien, al final vamos a tener que saber interpretar un plan regulador, ¿no? Pero también no podemos olvidar o no podemos dejar de tener una perspectiva crítica sobre la norma que estamos heredando. Una norma que no tiene nada que ver con la crisis del cambio climático, con la perspectiva de género, con la crisis ambiental, con el COVID-19, con la necesidad de reivindicación social, con la desigualdad y la segregación urbana. La verdad es que es otra norma, es otra ley la que tenemos que tener. Ya, comprendiendo eso, ya, bueno, lo que tenemos, ¿no? Mientras tanto hay que cargar con los bueyes que se tienen, ¿no? Pero, pero no hay que perder de vista que tenemos que tener una perspectiva crítica. Eso es un poco lo que quería decirle. O sea, cómo no ver de pronto en la oportunidad que está asociada, ¿no?, a este complejo escenario actual, ¿no? Porque, o sea, preguntarnos antes, mira, si ya vamos a ver, ya va a haber tiempo, ¿no? En unas semanas más vamos a estar viendo qué es lo que dice, cuáles son los parámetros normativos, qué es un plan regulador, qué define la ley, qué definen los planos reguladores, qué tiene que ver la ley de medio ambiente, qué tiene que ver la ley patrimonial o la ley de monumentos nacionales, oye, ¿qué tiene que ver el código de agua en esta cuestión o la ley de concesiones marítimas? Bueno, hay un marco legal súper complejo que ya va a ser difícil apearse, ¿no? Bueno, a llegarse a él. Pero antes, preguntémonos un ratito, ¿no? Un par de semanitas. Chicos, cuando escriben en el chat, yo no lo veo, ¿ah? Así que díganlo en voz alta mejor, o si no, Caroline, tú lo lees y si alguien quiere hacer una pregunta, me dice, ¿no? Sí, nos mandaron el link del chat de WhatsApp, perdón. Ya, ya. No, está bien. Si es que es algo así, no me diga, pero para que tú estés atento. Entonces, porque yo puse el pitito nomás de que, ¿no? Bueno, entonces, claro, el estallido social, el COVID-19 nos obligan en el fondo a repensar todo esto que tenemos. Tenemos un escenario complejo, ¿no? Donde no solamente estamos en un minuto donde mi hija pequeña ayer me decía, yo soy soy de las más positivas de mi curso. Yo decía, ¿a qué te refieres eso con positiva? No, que yo pienso que las cosas van a, no me acuerdo cómo me dijo, pero se refería a la pesimista, ¿no? Que hay unos que son pesimistas y unos que son optimistas, o sea, que hablan de cosas de que va a quedar la cagada, ¿no? Y otros que no, que está todo bien, ¿no? Bueno, eso que pasa a nivel de los niños, que lo están sintiendo, ¿no? Porque es lo que se conversa en las casas, un poco la sensación térmica, lo que se está viendo, es una cuestión súper de fondo, ¿no? Porque en el fondo estamos ante un futuro súper incierto, ¿no? Y tenemos la posibilidad de pensarlo como una distopía o como una utopía, es decir, que se hace... Piensa usted que el concepto de utopía y distopía no es fantasía, ¿eh? No es fantasía. Se refiere a un futuro por supuesto hipotético, ¿no? Pero posible, ¿no? Ojo con eso. Es decir, que si las cosas van como van, de pronto esta mirada positiva, idílica al futuro, o esta mirada catastrofista sobre el futuro son cosas posibles, ¿no? No es fantasía, es algo que en el fondo, si uno lo proyecta, ¿no? Desde hoy día es algo que es efectivamente posible. Entonces, esta mirada de ser positivo o negativo hoy día, la verdad, y además, en nuestra disciplina, que nuestra obligación es pensar en el fondo finalmente cómo se construye la ciudad, qué sé yo, nuestro edificio. Entonces, claro, es un tema súper, súper importante. O sea, antes de entrar al marco normativo y operar como borreguito, en el fondo, en el marco de las definiciones legales establecidas, tenemos que tener una mirada sobre el futuro, ¿no? Y mirar, bueno, ok, ¿cómo lo pensamos? Primero, ¿cómo nos sentimos, no? Sentimos que esta cuestión tiene vuelta, no tiene vuelta, ¿no?
me vuelvo nihilista y dejo todo hasta aquí, me voy al campo a cultivar papa y me salgo de la ciudad o trabajo por un futuro mejor. No, no sé, hay una cuestión valórica que es súper importante, sobre todo que en el espacio en el que ustedes están, ¿no? Y en el momento en que ustedes están, ¿no? Que están en el fondo ahí, en medio como en la mitad de la carrera, qué sé yo, como en el fondo renovando votos, ¿no? Y miren en el momento, ¿no? En un momento en que no sabemos qué va a pasar. Entonces, es súper interesante, súper importante esa oportunidad, ¿no? Tuvo que expandirse un virus para que tomemos conciencia de lo que está pasando, ¿no? De lo que está ocurriendo, ¿no? Y viene esta cosa de la sindemia, ¿no? Que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que viene la crisis global pandémica, ¿no? Y cuando resulta que estamos viendo y verificando que en Santiago se expresa con mucho más dramatismo esa crisis, ¿no? El efecto de la pandemia, por el problema de la segregación socioespacial y de la pobreza en algunos sectores. Entonces, hay dos pandemias, ¿no? La pandemia de los privilegiados y la pandemia de los más pobres o desprotegidos, ¿no? O los segregados de la sociedad. Y se empieza a multiplicar y empieza a ser una tragedia, ¿no? Que es mucho peor en unos contextos que en otros contextos, ¿no? Y esto no es todo, se viene la crisis económica mundial, ¿no? La gran recesión histórica y se viene el cambio climático. ¿No? Que ahí sí que, ahí te quiero ver, ¿no? Ahí te quiero ver. Algunos dicen, bueno, esto de la pandemia global es como una especie de aproximación, ¿no? A lo que está ocurriendo, a lo que va, lo que se puede venir en los próximos años. Bueno, y ya en este marco, entonces, claro que yo les voy a hablar de lo que dice el plan regulador comunal de la comuna de Providencia o de Quinta Normal, donde ustedes van a hacer sus proyectos. Sí, les tengo que hablar de eso. No me queda otra, pero porque el curso va de eso. Pero yo no quiero que perdamos la posibilidad de mirar en el fondo de forma crítica primero, y por eso las primeras clases, por lo menos las primeritas clases las vamos a dedicar a mirar de esto, este marco general, ¿no? De definiciones, ¿no? Entonces, claro, entendiendo que el marco legal, estoy hablando de la primera unidad del curso, y las normativas tienen como fin último establecer las reglas del juego, ¿no? Es fundamental tener las reglas claras y que finalmente el marco legal es un instrumento para la gobernanza, ¿no? Quiero decir, para que los distintos espacios, ¿no? O los distintos grupos, ¿no? Sociales que conforman la sociedad, en el sector público, el sector privado, la sociedad civil, en el fondo se puedan entender. Cuando la percepción, y lo vamos a ver en las próximas clases, de que las reglas del juego no es tan clara, que la ley es para uno distinta que para otros, ¿no? Y que hay unos que tienen privilegio y hay otros que no tienen. Entonces se empieza a percibir que la gobernanza, que el marco legal e institucional no está reconociendo un equilibrio, en el fondo no está siendo justo, y finalmente se produce una crisis y un impacto en la ingobernabilidad, que es lo que está pasando en Chile y pasaba de antes del COVID-19. Es decir, el marco legal, este que tenemos, ¿no? Que a lo mejor si nosotros lo miramos como borreguito nomás, pero es la cuestión de la ley tributaria, la ley general de urbanismo y construcciones, todo lo que... Si finalmente todo ese marco legal produce injusticia, en algún minuto esa injusticia va a rebotar, ¿no? Y se va a producir una crisis de ingobernabilidad, ¿no? Entonces es súper importante entender que el marco legal no es algo como que está escrito nomás, ¿no? Y que hay que cumplir, ¿no? Que en algún minuto puede trancar la máquina, ¿no? Porque las relaciones, en el fondo, finalmente, la interacción entre los distintos grupos sociales no se van a dar de forma clara, ¿no? Aquí hay una cosa bien importante que me gustaría que tuviéramos claro, como esta primera unidad del curso tiene que ver con el marco legal, entender que el marco legal no es solamente lo que está establecido en la ley, sino que bajo la ley también están los reglamentos, las ordenanzas, que puede ser, por ejemplo, en el marco de lo cual podamos entender las normativas o las ordenanzas que están en los planos reguladores comunales, pero también los actos administrativos, que sean los convenios, los contratos, en función de las atribuciones, de las potestades que la ley le otorga a los privados para poder establecer ciertos contratos, ¿no? Y sobre la ley aparecen la Constitución y los pactos internacionales, y a eso quiero que dediquemos un poquito estas primeras clases, ¿no? A ver, antes que entrar en el marco legal, esta ley debe responder antes que ninguna cosa una visión de país y también una visión mundial, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Y de alguna manera hemos avanzado cuando Chile, por ejemplo, ha suscrito algunos acuerdos internacionales, ¿no? Por eso que está puesto
aquí en distinto la pirámide de Kelsen. Kelsen es un teórico, digamos, especialista en el análisis legal, digamos, que ha establecido que la Constitución y los tratados internacionales están por sobre, ¿no?, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Es decir, si nosotros tenemos la Ley General de Urbanismo y Construcciones que regula, por ejemplo, la arquitectura, el diseño urbano, gran parte, no es la única ley. En Chile tenemos por lo menos 4 o 5 otras leyes que también tienen mucho que ver con el desarrollo de proyectos de arquitectura. Ahora, es verdad, el 90% de los proyectos basta con conocer lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los planos reguladores, pero por ahí, si hay el proyecto se compromete con cuestiones patrimoniales o cuestiones ambientales, empiezan a ser importantes otras leyes, como la Ley de Medio Ambiente o la Ley de Monumentos Nacionales. Pero arriba de eso está la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, claro, que son indicativos, podríamos decir normativos, en el sentido de que las instituciones tienen que cumplirlo, pero no necesariamente decir lo que dice la Constitución. Si yo no lo cumplo, no es que inmediatamente alguien me pueda acusar, sino que hay instancias, digamos, especiales, como el Tribunal Constitucional en Chile, que ha actuado siempre, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, los defensores del status quo, ¿no?, cada vez que se quiere promover una ley que avance en el sentido de una mayor libertad, ¿no?, de una mayor justicia o qué sé yo, equidad, de pronto, y eso quita privilegio a los más poderosos, entonces vienen esos más poderosos y apelan al Tribunal Constitucional y dicen, no, de acuerdo a la Constitución, esa heredada, ¿no?, de tiempo de dictadura, entonces eso no se puede hacer, ¿no?, porque atenta contra una serie de principios constitucionales que hoy día nos están trancando la pelota y nos impiden que nuestra ley se ajuste, ¿no? Por ejemplo, a los acuerdos y a los compromisos que hemos contraído, ¿no? No digo solamente los gobiernos de socialistas, que sino que los gobiernos de Piñera, ¿no? Y los gobiernos de derecha y concertación. Hemos suscrito a nivel internacional acuerdos, ¿no?, para combatir y adaptarnos al cambio climático, para mejor responder a las catástrofes, digamos, naturales, digamos, ambientales, como las que estamos viendo, como el Acuerdo de Sendai, o para un desarrollo sostenible, o para una nueva agenda urbana. Y finalmente nuestras leyes no pueden agarrarse de nada de eso porque tenemos una constitución entre medio que nos impide finalmente avanzar sostenidamente en el sentido de lo que decimos que queremos, ¿no? Que queremos cuidar nuestro planeta, que queremos ser más equitativos, y estamos ahí con una especie de tranca, ¿no?, que nos impide avanzar decididamente, y tenemos una tremenda oportunidad ahora en el proceso constituyente de ir de alguna manera regulando esta situación, ¿no? Esto me lo voy a pasar porque se me está yendo la hora. Entonces, claro, hay que entender el marco legal de un proyecto de arquitectura. No carece de relato, ¿no? Trae consigo definiciones generales de carácter político para comprender el conjunto de definiciones normativas indicativas que regulan una actividad como la arquitectura, la visión de largo plazo de política de los planes territoriales de Ciudad. Vale decir, no quiero por ningún motivo que como borreguitos sepan interpretar lo que dice el plan regulador comunal sin entender que lo que está en esa norma o lo que esa norma trae consigo una visión de desarrollo de país, de ciudad, de mundo, ¿no?, de lo que tenemos que ser conscientes y frente a lo cual tenemos que tener una posición evidentemente crítica. Bueno, esta visión es lo que quiero que discutamos. ¿Dónde y quiénes y cómo se discute esta visión? Por ejemplo, en Chile existe una política nacional de desarrollo urbano. No sé si ustedes la conocen o no. A mí me tocó tener la suerte de trabajar en la implementación, en el primer diseño de lo que fue el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Caroline también estuvo ahí conmigo acompañándome para implementar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, ¿no?, que es un documento relativamente nuevo del año 2014, que nos gusta decir que es una política de Estado porque ha trascendido gobiernos de un color político a otro color político, y está lleno, es un documento que está lleno de buenas intenciones, ¿no?, pero que no tiene carácter normativo, ¿no? Entonces, claro, los planos reguladores, la Ley General de Urbanismo y Construcciones todavía está muy distante de la visión que está establecida en esta Política Nacional de Desarrollo Urbano, que viene a ser como el deber ser, ¿no? Entonces, claro, pero es importante entender, ¿no?, entender la importancia que tienen las políticas. Alguien podría decirlo, he escuchado muchas veces, yo no opino eso para nada.
no importan de nada las políticas o los acuerdos internacionales, porque si al final, si no se cumplen, no pasa nada. Bueno, si Chile no cumple los acuerdos internacionales, quieren, no, ahí el presidente preso, pero nos pueden poner como el burro de la clase, ¿no? En una esquina de la clase, como algunos países, en el fondo, que se comprometen con ciertos principios, con ciertos acuerdos, con mejorar, en el fondo, ciertas condiciones hacia el desarrollo más sostenible. Entonces, igual es importante, lo mismo a nivel nacional, es decir, cumplir con lo que dice nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano, es tremendamente importante. Y me gustaría que la conociéramos, ¿no? O sea, antes que conocer la ley que está debajo, veamos qué es lo que dice el marco de política nacional, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y qué es lo que dice la política mundial, es decir, los acuerdos que hemos suscrito. O sea, ¿qué sentido tiene ir y gastar un montón de plata mandando, qué sé yo, embajadores y el presidente y delegaciones de un color político de 8 a discutir sobre el calentamiento global y comprometerse y después no vamos a hacer nada? No, no. Entonces, bueno, antes que ver cuál es la ley que tenemos, veamos con qué nos comprometimos. Y por eso que mi invitación ahora es a que veamos la Política Nacional de Desarrollo Urbano y el marco de política mundial, que además es muy interesante porque nos van a arrojar un antecedente muy importante para el debate constituyente. Si hay alguno de ustedes que, por ejemplo, está comprometido con el debate constituyente, es bien importante, lo han dicho varios constituyentes, un candidato a constituyente que lo he escuchado, no estamos partiendo de cero, tenemos políticas nacionales que hemos discutido, ¿no? Es decir, el deber ser, ya en algún sentido, ya lo hemos discutido y hemos suscrito acuerdos internacionales en el sentido de un país, perdón, de un planeta más integrado desde el punto de vista social, con más oportunidades para todos, que derrote la pobreza, que combatamos el cambio climático, en fin, todo eso ya lo hemos dicho, está establecido en ciertos documentos, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor la Constitución lo que tiene que hacer es agarrar esas definiciones y meterlas para adentro, ¿no? Para no dejar de ser una tranca para que el marco legal y las reglas del juego que tenemos hoy día en materia de desarrollo urbano, arquitectura, cambien, ¿no? Eso es un poco la idea. Entonces, las próximas clases, la próxima en particular, tampoco podemos pasar todo el semestre en eso, si en algún minuto, en esto, ¿no? En algún minuto vamos a caer a las normas, qué sé yo, las leyes y todas esas cosas, porque usted tenga el instrumento de carácter operativo, pero vamos a dedicarle por la próxima clase a entrar, ¿no? En el debate, conocer este marco de política mundial y también nuestro marco política nacional, que deja harto que desear también. De hecho, hay una brecha, ¿no? Entre lo que hemos dicho y suscrito a nivel internacional, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí sí está la perspectiva de género, aquí sí está la equidad territorial, qué sé yo, el combate a la pobreza y el cambio climático, está todo aquí, ¿no? Y lo hemos acordado, ¿no? Y nos hemos comprometido a nivel mundial. Pero nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano no tiene perspectiva de género. No dice nada sobre el cambio climático ni el efecto invernadero. Y estoy hablando de nuestra política que le hicimos en 2014, no al siglo pasado. Entonces, hay que ajustar, digamos, ciertas definiciones de lo que queremos, digamos, como país, como mundo, para poder finalmente inyectarle esos principios a la Constitución, que felizmente ya el debate lo hemos tenido, para que finalmente nuestro marco legal pueda evolucionar en el sentido de las cosas importantes, ¿no? El desarrollo sostenible, el combate al cambio climático, la perspectiva de género, la inclusión social, el combate a la pobreza urbana, la segregación. Entonces, no voy a entrar en detalle ahora porque lo vamos a discutir la próxima semana, lo que son los principales. Yo propongo revisar al menos 4 acuerdos internacionales en nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano, que son el marco de definiciones hacia el cual debiera avanzar nuestra Constitución y nuestras leyes, ¿no? El Acuerdo de París para el cambio climático, el Acuerdo de Sendai para la prevención del riesgo de desastre, la nueva agenda urbana y el Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Todos acuerdos suscritos en los últimos 6 o 7 años. No estoy hablando de cuestiones antiguas. Aquí está lo de Sendai, el concepto de resiliencia que se ha puesto de moda. Aquí están los 4 acuerdos que yo digo, más la cubre mundial humanitaria, que está enfocada en el sentido de la prosperidad o lograr la prosperidad, que, para no decir el combate a la pobreza, ¿no? Para no hablarlo por el lado del ser negativo, ¿no? Pero que son definiciones que hemos suscrito como país, chicos, y esto da vergüenza. Si hemos ido a afirmar que estamos súper de acuerdo, y no yo, sino gente del gobierno de Piñera, de cualquiera, entonces, si no estamos partiendo de cero, entonces cuando hablamos en el debate constituyente hay muchas de las cosas las cuales debiera contener nuestra Constitución, que ya están de alguna manera de acuerdo a Kelsen, esta pirámide del marco legal ya están de alguna manera discutidas y debatidas en el contexto
Por supuesto, la Constitución debiera reflejar una bajada más local, ¿no? Interpretando más la identidad político-cultural, digamos, de nuestro país. Pero hay una gran brecha. Esto es un poco la idea, el corolario de lo que estoy hablando. Hay una brecha entre el deber ser, ¿no? Las cosas que hemos dicho que queremos a nivel internacional, lo que estamos discutiendo en nuestra Constitución hoy día, nuestra Política Nacional de Desarrollo Urbano, que deja mucho que desear, y la porquería de marco legal que tenemos, para no decirlo con eufemismo, ¿no? La lecera de marco legal que tenemos, la ordenanza ordinaria, digamos, que tenemos. Alguien me podrá decir, bueno, en otros países es peor. Ya, bueno, pero malo lo que tenemos, es malo. Entonces no quiero que aprendamos sin tener esta perspectiva crítica, chicos. Entonces, volviendo a Kelsen, tenemos que, por supuesto, avanzar con el marco legal que tenemos, pero tenemos que ser conscientes que debemos apuntar hacia un objetivo que es mayor, ¿no? Y aquí nos involucramos ya con un principio que no tiene que ver, no es tanto legal, sino que ético, ¿no? Que tiene que ver con el deber ser. Es decir, tenemos que saber pasar liebre por gato, aquí al revés. La ley nos pide una cosa, pero sabemos que el mundo está exigiendo otra, ¿no? Les pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿no? No debemos esperar que en Chile se exijan los techos verdes para comenzar a considerarlos los diseños. Claro, en otros países, claro que se consideran. En París, por ejemplo, y Francia exige por ley que las nuevas edificaciones tengan techos verdes para combatir el cambio climático, para poder revertir el fenómeno de las islas de calor, que probablemente es uno de los principales impactos del cambio climático en las ciudades, generando, digamos, una tremenda distorsión en Chile, en Santiago. Sería, pero estupendo, ¿no? Que tuvieran una norma que exigiera en el fondo que los techos, por lo menos los edificios públicos que se hacen, sean verdes para poder revertir de alguna manera esa impermeabilización que hemos logrado en nuestra ciudad, impidiendo en el fondo que se produzca en el fondo las relaciones, ¿no? Del ciclo del agua, del ciclo del aire, del ciclo del calor, del fuego. Tenemos una distorsión ambiental que pudiéramos en parte, de alguna manera, revertir si tuviéramos normativas, ordenanzas que apuntaran en el sentido de los techos verdes. Pero ¿vamos a esperar que lo exijan por ley? No, po. No. Sí, yo tengo otro ejemplo, que es vecino nuestro, el nuevo edificio Waffle, que ¿lo vio? El de los departamentos nuevos que está cerca de, y está al frente de la Sacramentinos, que no sé si está declarada patrimonio o algo, pero no porque no lo esté, no se va a tomar en cuenta el contexto más cercano, físico que tiene para instalar ese tipo de edificación espantosa, invivible, horrible, no sé qué otro adjetivo. Claro, va a llegar un momento, usted cuando estén haciendo sus proyectos de taller, se los digo al tiro, entonces una cosa es lo que dice la norma, ¿no? Y entonces dicen, no, profe, estamos listos, que cumplimos con la norma. Pero bueno, la norma es la norma, pero bueno, por eso que me gusta esta invitación que hace Kelsen de mirar que el marco legal también son las definiciones constitucionales y de política, no la constitución que tenemos, la que vamos a construir, pero con los acuerdos internacionales, ¿no? Tenemos una crisis ambiental y de cambio climático y probablemente Santiago de Chile es uno de los ejemplos más claros, ¿no? De deterioro ambiental, de patrimonial, ¿no? Por lo tanto, tenemos que apuntar y mirar hacia eso, ¿no? Nuestro colegio de arquitectos, por ejemplo, está mirando eso. Por eso que en el colegio de arquitectos existe un tribunal de ética, ¿no? Justamente para discutir estas cosas. Una cosa es cumplir con la ley. Y otra cosa es cumplir con lo éticamente o lo deontológicamente aceptable, ¿no? Es decir, y tenemos un cierto marco de definiciones, si no es que cada uno tiene lo suyo, sino que me estoy hablando de lo que Chile ha comprometido a nivel internacional a través de estos 4 o 5 acuerdos internacionales y de nuestra política nacional de desarrollo urbano. Así yo tampoco quiero que pasemos todo el semestre investigando, ¿no? Sí, tengamos vista, sí, ya vamos a meternos en el marco legal. Pero tenemos estos 4 acuerdos internacionales y tenemos la política nacional de desarrollo urbano, y si estuviéramos mirando esos documentos, probablemente no hubiera pasado lo que dice Caroline que pasó a cuadras de nuestra escuela, ¿no? Ahora, nuestro marco legal es complejo, me lo voy a saltar, porque para poder entrar un poquito más en detalle, tenemos problemas en Chile porque tenemos demasiadas leyes, digamos, que inciden en el fondo el ejercicio de la profesión de arquitecto. Ahora, felizmente, en la mayoría de los casos, como les decía, el 90% de los casos de edificios basta con conocer bien lo que dice la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la ley, y los planos reguladores.
pero basta un poquito, ¿no? Que yo esté en un contexto que es patrimonial, o un contexto, o a lo mejor un proyecto que se involucra con estándares en el fondo de impacto ambiental que establece la ley que debe pasar a un proceso de calificación ambiental. Entonces tenemos ya otras leyes interactuando con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que se expresan finalmente en una situación súper compleja. Me voy a saltar esto de la resiliencia porque ya se me fue el tiempo, que también era un llamado a atención desde el punto de vista valórico. Lo que ya les dije, ¿no? O sea, vale decir, vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestro país, digamos, y a propósito de eso, en el fondo probablemente aprovechar algunos como pretexto, ¿no? Algunos de los contenidos del curso para ir un poquito más allá, chicos. Yo no quiero que solamente estemos en la cosa normativa, qué sé yo, de lo como es el proceso, el punto de vista establecido, o sea, establecido por la ley, sino que también mirar, en el fondo, esta otra mundo, ¿no? El mundo es más bien de definiciones de política, que tiene más que ver con la ética y también con el compromiso de cambiar el marco legal que tenemos. Entonces, si no lo veo ahora al principio del curso, ya después nos vamos a meter en lo operativo y al final tienen que ustedes saber interpretar el marco legal y ya se nos va a olvidar esto que es esencial, ¿no? Que no perder de vista que ese marco legal probablemente no está reconociendo en el fondo los temas más relevantes e importantes en este minuto, ¿no? Y por lo tanto, si se cumple o no se cumple las definiciones del plan regulador, es menos importante para mí que si se cumple o no se cumple las definiciones que están establecidas en estos acuerdos, digamos, internacionales contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, en fin, que son cuestiones que probablemente la ley todavía va muy detrás, ¿no? Todavía no va garantizando el avance o que se cumplan compromisos en ese sentido. Desde el punto de vista más formal, esto es lo último, chicos, el curso se va a evaluar en contexto de portafolio, van a haber 3 entregas de portafolio. La primera entrega de portafolio va a reunir un estudio de caso grupal, que ojalá la próxima semana ya empezamos a organizar los grupos, porque son un curso grande, de 38 personas, por lo tanto vamos a tratar de hacer algunos análisis de grupo, porque estos temas son tan áridos finalmente que si nosotros no vemos, no los llevamos en el fondo a análisis de casos concretos, finalmente no vamos a entender de qué estamos hablando. Así que en la primera unidad del curso vamos a hacer unos estudios de caso, ¿no? Para poder entender lo que estamos viendo como materia del curso, ¿no? El marco legal, las definiciones, sí, vamos a ver casos probablemente polémicos, qué sé yo, que tienen que ver con el cumplimiento, con la interpretación del marco legal y ético, ¿no? De definiciones en torno a un proyecto de arquitectura o proyectos de arquitectura que ustedes conozcan, en el fondo han estado en la palestra, ¿no? Han sido en el fondo muy debatidos en la opinión pública. Eso va a ser la primera unidad. Por ahí dice informe de lectura y participación en clase y participación en foros. Lo que normalmente es que pongo un foro por unidad, no es foro, no se asusten, no es que lo vamos a llenar de foros, pero vamos a colocar un forito ahí en el aula virtual donde ustedes pueden ir haciendo algunos comentarios y eso lo vamos a evaluar. El informe de lectura no lo pedimos el año pasado, ¿te acuerdas? Por el contexto justamente de sobrecarga académica, lo más probable es que también ahora tampoco lo pida, pero por lo menos el foro, sí, pequeña lectura asociada al foro sí lo vamos a hacer. La segunda unidad vamos a hacer una integración temprana a taller, es decir, vamos a hacer una interpretación o un diagnóstico, la planificación y regulación de gestiones sobre el lugar de proyecto de taller, es decir, no vamos a esperar como trabajo final de la segunda unidad la tercera unidad del curso, sino que nos vamos a empezar a acercar al taller, por eso que era para nosotros súper importante saber en qué talleres estaban. Y la tercera unidad de la integración al taller, es decir, vamos a hacer una propuesta de regulación y gestión para el proyecto de taller desde acá, ¿no? Aquí está El Salvador. ¿Ves? Papi, hay que ir a almorzar, ¿puedes o no? Chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Acepto la invitación de Salvador o no? No hay permiso. No hay permiso. No. Ya, chicos, eso es. ¿Más rato podría ser? Sí, voy al tiro, Salvita. Ok. Eso es. Chao. Entonces, chicos, me pasé, pues, obvio que me pasé, pues, pero 3 minutos, 3 minutos. Era hasta las 2:05. Ya, chicos, ¿algún comentario? No, profe. Yo